Mi pareja me pidió confianza absoluta y ese fue el error que cambió toda la historia. Cuando empezamos, todo se sentía fácil. Demasiado fácil, incluso. Nos conocimos sin drama, sin juegos raros, sin esas historias confusas que uno suele arrastrar. Yo venía de una relación larga y agotadora, y encontrar a alguien que parecía tan seguro de lo que quería fue, en ese momento, un alivio. Mi pareja siempre hablaba de la confianza como si fuera un principio sagrado. Decía que sin confianza absoluta, cualquier relación estaba condenada al fracaso. Al principio me pareció maduro, incluso admirable. Yo también creía en eso, o al menos quería creer. Vivíamos juntos desde hacía poco más de un año. Compartíamos gastos, rutinas, silencios cómodos. No había grandes peleas, ni escenas de celos. Si algo me incomodaba, me lo guardaba. No porque me lo pidiera directamente, sino porque cada vez que intentaba cuestionar algo, la respuesta era la misma. Si dudas de mí, entonces no confías. Y sin confianza, no tiene sentido seguir. Así, poco a poco, fui aprendiendo a callar. Había detalles que no encajaban del todo, pero yo los justificaba. Horarios que cambiaban de un día para otro, llamadas que se cortaban cuando yo entraba a la habitación, mensajes que se borraban por costumbre. Siempre había una explicación lógica. Trabajo, estrés, amigos, cosas del pasado que prefería no remover. Confía, me repetía. Eso es lo que hacen las parejas sanas. Una noche, después de cenar, tuvimos una de esas conversaciones que parecen pequeñas, pero dejan algo raro flotando en el aire. Me dijo que necesitaba que confiara en él o ella, no importa el género para esta historia, de una forma más profunda. Que no preguntara, que no revisara, que no dudara. Que si alguna vez sentía curiosidad por algo, la reprimiera, porque la curiosidad era el inicio de la desconfianza. Recuerdo haber asentido, aunque algo en mi estómago se tensó. El cambio empezó después de eso. Comenzó a llegar más tarde. A decir que iba a dormir en casa de un amigo o una amiga porque había tomado de más. A desconectarse emocionalmente sin una razón clara. Ya no me miraba igual. Ya no preguntaba cómo me había ido el día. Pero cuando yo intentaba hablarlo, la respuesta era siempre la misma. Estás exagerando. Te estás inventando cosas. Yo quería creerle. Hasta que un domingo por la mañana pasó algo mínimo. Algo que, en teoría, no significaba nada. Estábamos desayunando y su celular vibró sobre la mesa. No lo tomó de inmediato. La pantalla se iluminó lo suficiente como para que yo viera una notificación. No el contenido completo, solo el inicio de un mensaje de alguien cuyo nombre no reconocí. No era un nombre extraño, solo uno que nunca había mencionado. Mi pareja lo tomó rápido, giró el teléfono y lo guardó en el bolsillo. Me miró y sonrió, como si nada. Yo sentí ese impulso incómodo, esa pequeña alarma interna que uno aprende a ignorar cuando quiere evitar problemas. No dije nada. Ese día me pidió algo muy específico. Me dijo que, por favor, jamás revisara su teléfono. Que eso era una invasión imperdonable. Que si alguna vez lo hacía, la relación se terminaría en ese mismo instante. Me habló de experiencias pasadas, de traiciones, de heridas que aún no cerraban. Y yo, otra vez, acepté. Ahí fue cuando cometí el error. Porque esa exigencia, disfrazada de límite sano, se convirtió en un permiso absoluto para esconder. Durante semanas, todo siguió igual. O peor. Yo ya no preguntaba nada. No porque no quisiera saber, sino porque tenía miedo de perderlo todo si parecía desconfiar. Me convencí de que el problema era mío. Que mis inseguridades venían de relaciones anteriores. Que esta vez debía hacerlo distinto. Hasta que una noche, mientras buscaba unos documentos en la computadora que compartíamos, apareció algo que no estaba buscando. Era una carpeta con un nombre genérico. Algo así como trabajo. No me llamó la atención hasta que noté que la fecha de creación era reciente, pero el contenido parecía viejo. Dudé unos segundos. Recordé todas las conversaciones sobre confianza. Recordé la amenaza implícita. Y aún así, la abrí. Dentro había capturas de pantalla. Conversaciones guardadas, fotos, audios descargados. No era solo una charla casual. Era una historia completa. Meses de mensajes con la misma persona del nombre que había visto aquel domingo. Había planes, encuentros, promesas. Había palabras que jamás me había dicho a mí. Sentí cómo se me helaban las manos. Seguí mirando, como si mi cuerpo se moviera solo. Descubrí que no era algo reciente. Llevaba casi todo el tiempo que llevábamos juntos. En algunos mensajes hablaba de mí, pero no como su pareja. Hablaba de mí como alguien temporal. Como una etapa cómoda. Lo peor no fue la traición en sí. Fue leer frases donde decía que conmigo todo era más fácil porque yo confiaba ciegamente. Que nunca sospechaba. Que era seguro. Ahí entendí que la confianza absoluta no había sido una virtud, sino una herramienta. Cerré la carpeta. Apagué la computadora. Me quedé sentado, mirando la pared, tratando de ordenar algo dentro de mí que se había roto sin hacer ruido. Cuando llegó esa noche, me preguntó si me pasaba algo. Le dije que estaba cansado, cansada, da igual. Me besó en la frente.
Se fue a dormir tranquilo. Yo no dormí. Al día siguiente, decidí no confrontar de inmediato. Necesitaba entender hasta dónde llegaba todo. Empecé a prestar atención a detalles que antes ignoraba. Fechas, excusas, coincidencias. Todo empezó a encajar de una forma dolorosa pero clara. Descubrí que algunos viajes de trabajo coincidían exactamente con encuentros que había leído en esos mensajes. Que ciertas llamadas nocturnas tenían nombres falsos en la agenda. Que incluso había mentido sobre eventos familiares para cubrir ausencias. Cada día que pasaba, la persona que creía conocer se desdibujaba un poco más. Finalmente, una noche, no pude más. Le dije que necesitábamos hablar. Se sentó frente a mí con esa calma ensayada que ahora reconocía demasiado bien. Le pregunté directamente por la otra persona. No levanté la voz. No mostré pruebas. Solo pregunté. Su reacción fue inmediata. Negación. Indignación. Victimización. Me acusó de romper su confianza solo por insinuarlo. Me dijo que estaba arruinando la relación con mis inseguridades. Que si seguía así, no podría estar conmigo. Entonces le dije algo que no esperaba. Le dije que ya sabía todo. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro que hayamos tenido. No fue incómodo. Fue revelador. No pidió disculpas. No negó más. Solo suspiró y dijo que todo había pasado porque yo confiaba demasiado. Que si hubiera sido más atento, más desconfiado, quizás se habría dado cuenta antes y no habría llegado tan lejos. En ese momento entendí algo que todavía me cuesta aceptar. La confianza, cuando es exigida como una prueba constante, deja de ser confianza. Se convierte en control. Terminamos esa misma noche. Sin gritos. Sin lágrimas exageradas. Cada uno empacó lo suyo. Al irse, me dijo que algún día entendería que la confianza absoluta no existe. Tal vez tenía razón. Pero también entendí que amar no significa apagar la intuición. Hoy, cuando pienso en todo, no me culpo por haber confiado. Me culpo por haber dejado de escucharme. Por haber confundido amor con silencio. Y si alguien que lea esto está en una relación donde la confianza se usa como amenaza, donde preguntar es sinónimo de traicionar, donde dudar te convierte en el problema, ojalá no cometa el mismo error que yo. Porque a veces, confiar ciegamente no te hace fuerte. Te deja vulnerable frente a alguien que sabe exactamente cómo aprovecharse de eso. Actualización. Pasaron varios meses desde que terminé esa relación. Al principio todo fue silencio. Un silencio raro, espeso, como si el mundo hubiera bajado el volumen de golpe. Me mudé a un lugar más pequeño, más simple. Necesitaba espacios donde no quedaran ecos de conversaciones falsas ni recuerdos incómodos. Durante las primeras semanas me limité a sobrevivir. Trabajo, casa, dormir. Nada más. No revisaba redes sociales, no preguntaba por mi ex, no quería saber nada. Me repetía que mirar atrás era peligroso, que ya había entendido la lección. Pero el cuerpo tarda más que la mente en aceptar las cosas. Había noches en las que despertaba con la sensación de que algo no había terminado del todo. No tristeza, no rabia. Algo distinto. Como si faltara una pieza, pero no supiera cuál. Un día, sin buscarlo, esa pieza volvió sola. Recibí un mensaje de un número desconocido. No tenía foto, no tenía nombre. Solo decía: sé que terminaste la relación. Creo que deberíamos hablar. Mi primera reacción fue pensar que era una broma o alguien equivocado. No respondí. Minutos después llegó otro mensaje. No quiero problemas. Solo quiero cerrar algo que quedó abierto. Ahí sentí ese viejo nudo en el estómago. Pregunté quién era. La respuesta tardó unos segundos, pero cuando llegó, me dejó frío. Era la otra persona. Aquella de los mensajes, de las promesas, de las capturas que encontré por accidente. La persona que había vivido en paralelo a mi relación durante tanto tiempo. Me dijo que sabía que yo había descubierto todo. Que mi ex se lo había contado a su manera. Que no buscaba justificar nada, solo contarme algo que, según dijo, yo tenía derecho a saber. Estuve a punto de bloquear el número. Pero no lo hice. Nos encontramos en un lugar neutral, un café pequeño donde nadie conocía a nadie. Cuando lo vi entrar, no sentí odio. Tampoco curiosidad. Sentí algo mucho más inquietante, calma. Se sentó frente a mí y fue directo. No pidió perdón en nombre de nadie. No dramatizó. Me dijo que la historia que yo creía conocer estaba incompleta. Que él o ella, de nuevo, no importa, tampoco había sido la única persona. Que había más. Que durante años, mi ex había construido relaciones paralelas con personas distintas, usando siempre el mismo discurso, la confianza absoluta, el miedo al abandono, la culpa. Yo escuchaba sin interrumpir, como si alguien estuviera narrando la vida de otra persona. Luego dijo algo que me cambió el gesto. Me dijo que yo no había sido elegido al azar. Según esa persona, mi ex tenía una especie de patrón. Buscaba personas emocionalmente estables, confiadas, con poca tendencia a confrontar. Personas que ofrecieran una base segura mientras todo lo demás se movía en secreto.
Personas que sostuvieran la imagen de una vida normal. Personas como yo. Salí de ese café con una mezcla de alivio y náuseas. Alivio porque entendí que no había fallado como pareja. Náuseas porque me di cuenta de lo calculado que había sido todo. Pensé que ahí terminaría. Que ya tenía toda la información. Que lo único que quedaba era seguir adelante. Me equivoqué. Un par de semanas después, recibí una llamada inesperada. Era un número oficial. Al principio pensé que era un error administrativo, pero cuando atendí y escuché el motivo, tuve que sentarme. Me estaban contactando porque mi nombre había aparecido en una investigación en curso. No como sospechoso. Como testigo. Resulta que mi ex no solo mentía en lo personal. También lo hacía en lo profesional. Había usado datos, cuentas, incluso direcciones asociadas a mí para encubrir movimientos financieros irregulares. Nada violento, nada de película, pero lo suficiente como para levantar alertas. Yo no sabía nada. Y eso, paradójicamente, me salvó. Durante semanas tuve que declarar, entregar documentos, explicar rutinas, justificar movimientos que ni siquiera eran míos. Cada vez que mencionaban su nombre, sentía que hablaban de alguien completamente distinto al que había compartido mi cama. Un día, mientras revisábamos fechas y registros, uno de los investigadores me hizo una pregunta aparentemente simple. ¿Estás seguro de que la persona con la que vivía se llamaba así? Me reí. Pensé que era una formalidad. No lo era. Resulta que el nombre que yo conocía no era el real. Era uno de varios. Mi ex tenía una identidad legal distinta y al menos 2 alias más que había usado en diferentes contextos. Nada ilegal en sí mismo, pero sí profundamente engañoso. Ese día, algo dentro de mí se quebró del todo. No porque hubiera amado a alguien falso, sino porque entendí que nunca había conocido a esa persona en absoluto. El proceso terminó meses después. Yo quedé limpio, completamente fuera de cualquier problema. Mi ex no tuvo la misma suerte. No fue a prisión, no hubo un castigo dramático, pero su red se cayó. Trabajo, reputación, vínculos. Todo empezó a desmoronarse lentamente. Pensé que eso sería suficiente cierre. Hasta que llegó la última sorpresa. Un día recibí una notificación legal. Mi ex había dejado una declaración escrita donde mencionaba explícitamente mi nombre. No como responsable, sino como la única persona que realmente lo conoció. Esa frase me persiguió durante días. Finalmente, pedí ver ese documento completo. Y ahí estaba el final que jamás habría imaginado. En esa declaración, mi ex admitía algo que nunca me había dicho en vida. Decía que conmigo había intentado, por primera vez, llevar una vida real. Que yo no había sido una máscara, sino un intento de dejar de vivir entre mentiras. Que el problema no fue mi confianza, sino que no supo estar a la altura de alguien que no necesitaba esconderse. No pedía perdón. No lo justificaba. Solo lo reconocía. Leí eso varias veces. Y por primera vez desde que todo terminó, lloré. No por nostalgia. No por amor. Lloré por la versión de la historia que pudo haber sido y no fue. Hoy puedo decir que estoy en paz. No porque todo haya tenido un final feliz, sino porque tuvo un final honesto. Aprendí que confiar no es un error. El error es confiar en alguien que te pide apagar tu voz para sentirse cómodo. Mi ex desapareció de mi vida sin volver a mirar atrás. No sé dónde está ahora, ni me interesa. Lo que sí sé es que esa experiencia me enseñó algo que no esperaba aprender así. A veces, el final inesperado no es descubrir una traición más grande, sino entender que, incluso en medio de una mentira enorme, fuiste lo más real que esa persona tuvo. Y eso, aunque duela, también es una forma de cierre.